¿Hay una forma de vencer el pecado? ¿De qué manera nosotros podemos ahora, teniendo la gracia de Jesús, vencer el pecado? Ese es el tema que hoy vamos a tratar aquí en Axiomas. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la palabra de Dios. Conduce Winston Sarsuri. Queridos amigos, estamos felices y contentos de poder estar nuevamente en sus hogares a través de la red Nuevo Tiempo y compartir con ustedes el repaso de la lección de esta semana en la lección de la escuela sabática. Estamos, como todas las semanas, con la presencia de dos pastores que nos ayudarán en esta comprensión. Queremos dar la bienvenida al pastor Eliseo Foronda. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Winston. Es un gusto estar en este programa Axiomas, compartiendo la palabra de Dios. Y aprovecho para saludar a mi querida iglesia allá en Montero, Central. En Montero también escuchan Axiomas. Sí, escuchan a Dios, está escuchando mucho. Así que los saludos para Montero. Estamos también con el pastor Daniel Fernández. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. Estamos muy contentos de estar en este lugar estudiando la palabra de Dios y también queremos mandar un saludo a todos los jóvenes y colportores de la misión del Oriente Boliviano. Un abrazo para cada uno de ellos. Pastor Daniel es asociado de publicaciones de nuestra misión. Vamos a iniciar nuestro estudio con una palabra de oración. Pastor Eliseo, por favor. Padre Celestial, te damos, Señor, una vez más la honra y la gloria a ti y agradeciéndote siempre por que tu palabra está disponible hoy para estudiarla, para meditarla y nos trae el aliento de vida diariamente. Queremos, Señor, tu presencia para estudiar hoy tu palabra con tu bendición. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo vencer el pecado? Parece una pregunta muy obvia a aquellos que conocen la palabra de Dios y la respuesta puede ser también sencilla, fácil. Pero respondiéndonos, no termina el pecado. Seguimos en pecado. Seguimos. Y como estudiamos la semana pasada, cuando leíamos Romanos 5:20, cuando dice el pecado sobreabundó, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque si así también el pecado sobreabundó, la gracia sobreabundó, ¿cómo nosotros podemos introducirnos al tema de esta semana? Es interesante saber que hay tres elementos en Romanos 5, 20, 21, ¿no? Comenzando que la ley lleva al pecado, porque cuando presenta la ley hay mucho pecado, pero sobre el pecado está la gracia. Prácticamente la gracia es la solución al pecado, pero eso lo está hablando en un contexto de que no hay pecado que no pueda ser perdonado o solucionado por la gracia. Porque algunos malinterpreten ese texto pensando que tenemos gracia y tenemos la licencia para poder pecar y hacer todo lo malo, pero eso no quiere decir, sino está presentando a la gracia como la solución a cualquier tipo de pecado. Entonces, de ese punto estamos comenzando, ¿no? Para poder saber cómo vamos a vencer el pecado, que vamos a ir enseguida, ¿verdad? Así es. Romanos 6:1, Pastor Eliseo, si podemos dar lectura a Romanos capítulo 6, versículo 1. La palabra del Señor dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que nos hace Pablo en esta... Exacto, y esta pregunta nos introduce, ¿no?, a analizar este tópico desde el versículo 2 al 11. Aquí Pablo dice, ¿seguiremos en el pecado? Más bien, ¿cómo vamos a seguir en el pecado? Ese es el razonamiento, la enseñanza que Pablo está deduciendo en este capítulo. Pero al margen de ello, aquí hay un contexto histórico. Si nosotros vamos leyendo todo este capítulo, desde el 2, como usted dijo, pastor, del 2 al 11, está hablando en un contexto histórico de la muerte de Jesucristo, el para qué vino Jesucristo a esta tierra, y después de morir, ¿qué sucedió con él? Y todo ello, ¿qué significa esto para nosotros en nuestra vida personal? Para poder responder a esta pregunta, dice, ¿cómo vamos a seguir pecando? O ¿cómo librarnos también del pecado? Entonces, aquí yo más bien lanzaría esa pregunta, ¿no? ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Cuál era el objetivo de venir aquí a la tierra?
¿Por qué razones Él tuvo que venir aquí? ¿Por qué tuvo que estar aquí presente? Entonces ahí en este capítulo me muestra el motivo, el objetivo por el cual Cristo vino. Él murió por nosotros, ¿no? Nosotros Por somos nuestros pecados. justificados, ¿no? Somos justificados. Y Pablo se pregunta, ya siendo justificados, ¿sigues pecando? Exacto. Ahí nos está afirmando, ¿no? El cristiano no tiene que pecar. ¿Por qué? Porque ya ha muerto en el pecado. ¿Y cómo lo determinamos eso? Porque es la muerte de Jesús y el bautismo, ¿no? Cuando uno se bautiza, muere al pecado. Entonces, cuando uno se bautiza, está muriendo al pecado. Muriendo al pecado. Pero es importante notar algo. No es lo mismo no ser gobernado por el pecado que no luchar contra él. Son cosas muy diferentes. Una cosa es no ser gobernado, otra cosa es luchar. Entonces, cuando nos bautizamos, el pecado ya no gobierna sobre nosotros. Pero eso no nos exime de que no vamos a luchar con el pecado. Pero nosotros tenemos que considerar, no tenemos que pecar porque ya hemos muerto al pecado mediante el bautismo y mediante la muerte de Jesús. El bautismo representa un entierro, ¿no? Un entierro Exacto. a una vida pasada. Lo que la Biblia menciona, un viejo hombre. El ¿verdad? apóstol Pablo usa eso, ¿no? El viejo hombre de pecado. Es decir, aquel que comete pecado. El cuerpo dominado y gobernado por el pecado. Y ya sabemos nosotros, Es nuestra naturaleza. la naturaleza, ya sabemos nosotros que esto conlleva la muerte, Exacto. la destrucción. Lo que dice Romanos, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos decir en relación al cuerpo de pecado? También otra frase que Pablo utiliza. Muy bien, en realidad cuando habla acerca del cuerpo de pecado lo está relacionando con las concupiscencias, ¿no? Con las pasiones humanas. Entonces, a partir del momento que uno entrega su vida a Cristo, las pasiones ya no dominan nuestra vida. Una vida nueva. Una vida nueva. Entonces, es el punto que tenemos que focalizar. Pero en el sentido de que cuando nosotros vivimos en una antigua vida, sea vieja vida, como menciona Pablo, significa que tenemos un amo, alguien que nos gobierna, alguien que nos gobierna, domina todo nuestro ser, nuestras inclinaciones, alguien domina, y eso es el pecado. Ahí vemos, después vamos a ver más adelante cómo... Versículo 12, ¿no? 12, y versículo 12, versículo 14, en adelante vamos a ver que el pecado es como un rey que domina, un amo que también domina, quiere gobernar, quiere hacer lo que le da ganas para controlar al ser humano. Muchas veces me he encontrado con personas que me decían, pastor, si ya me he bautizado, que se le entierro al viejo hombre, al pecado, a la vida de pecado, y ahora soy una nueva criatura. ¿Cómo entonces nosotros podemos entender esta frase? Hemos muerto al pecado, considerándonos vivos para Dios. ¿Cómo podemos entender esto, pastor? Muy bien. Como decíamos anteriormente, ya las pasiones humanas no tienen que dominar nuestra vida, porque nace una nueva naturaleza. ¿Verdad? Entonces, todo eso, como más adelante lo vemos, solamente se logra por fe, porque vencer al pecado es una lucha que toma toda una vida. Es el proceso de santificación. Después de la justificación viene la santificación. Pero cómo nosotros vamos a vencer al pecado es solamente por fe, alimentando esa naturaleza nueva que Dios nos ha dado, que es la naturaleza espiritual. ¿Qué amonestación se nos da en Romanos 6:12? Podemos leerlo. Esta es una amonestación, una recomendación de Pablo que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí está la amonestación. Aquí estamos viendo en el contexto de que el pecado como rey que quiere gobernar, que quiere sojuzgar, quiere controlar toda la vida del ser humano. Pero ¿cuál es el consejo? No reine. Eso significa que nosotros tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de no entrar en pecado, no ceder a ese dominio. Ahora que ya soy libre, el Cristo me ha libertado, me ha hecho libre de ese señor de pecados, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál es mi responsabilidad ante Cristo, ante la humanidad, ante la sociedad? Es no ceder, no volver a la vida anterior que tuve, ¿no? Y esa es la amonestación: no reine, lucha. Ahí tenemos la decisión, el poder de elegir con quién estar, con Dios o sin Dios, pecar o no pecar. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Por eso dice aquí el camino a Cristo. Esa cita me parece muy óptima. Dice, lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre.
el poder de decidir o de elegir. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir. Depende de ellos el ejercerlo. Tú no puedes cambiar tu corazón, tú no puedes por ti mismo dar sus afectos a Dios, pero puedes elegir servirlo. Puedes darle tu voluntad. Entonces Él obrará en ti tanto el querer como el hacer, de acuerdo con su voluntad. De este modo, tu naturaleza entera será puesta bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Tus afectos se centrarán en Él y tus pensamientos estarán en armonía con Él. Qué maravillosa cita, que nos muestra ese Dios de amor. Exacto. ¿Cómo evitar que el pecado reine en nuestra vida? Sencillamente, decidir, obedecer y servir al Señor. Entonces, cuando nosotros decidimos servir al Señor, ya nuestra naturaleza pecaminosa va desapareciendo. Ya no tenemos tiempo para pecar. El refrán dice, mente ociosa, taller el diablo, ¿no? Pero si nosotros dedicamos nuestra vida al servicio de Dios, vamos a evitar que el pecado pueda reinar en nuestra vida. Entonces podemos decir que el bautizado ahora ya vive para Dios. Exactamente, así es. Vive para Dios. Sus deseos, sus anhelos ya es para Él. Anteriormente eran otros deseos. Ahora, pero sigue luchando contra el pecado, porque el pecado no dejará de vivir hasta que todo se haya terminado. Exacto, mientras vivamos en esa tierra, hasta que Cristo todavía no venga, vamos a seguir luchando. Y esa es la lucha. Ahora, ¿con quién luchas? Y ahí nosotros vemos, ¿no? No luchamos contra hombres, contra el gobierno actual, no luchamos contra ellos, luchamos contra el pecado que quiere dominar nuestra vida y nosotros tenemos que vencer a ello. Y para vencer tengo que recurrir al poder del Espíritu Santo, al poder que Dios nos da para poder no ceder al pecado. Ahora aquí la palabra de Dios me lleva a la ley. Dice, no bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dice Romanos 6:14? Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es interesante, ¿no?, que tenemos que saber identificar a qué ley está refiriéndose esto. Imposible que se refiera a la ley que Dios dio en el Sinaí, porque esa ley es una ley moral, una ley que Dios ya puso esa ley en el corazón de cada uno de nosotros desde la creación, ¿verdad? A la ley que se está refiriendo acá está siendo la ley que posteriormente puso Moisés y los fariseos y todo fueron leyes detalladas, ¿no? Que prácticamente ellos estaban yendo a un extremo de querer conseguir la salvación cumpliendo ese tipo de reglamentos. Pero acá nos dice que nosotros no vivimos bajo esa ley, ¿no? O sea, bajo los requerimientos humanos, sino que somos salvos por la gracia. Entonces, ¿cuándo nosotros disfrutamos la gracia? Cuando la ley de Dios está en nuestros corazones. Y cuando está en nuestros corazones podemos disfrutar de la gracia de Dios. Y prácticamente está diciendo en ese contexto, ¿no?, de que tenemos que tener la ley de Dios, la ley moral en nuestro corazón, y eso nos va a ayudar para hacer cosas buenas, para poder alejarnos y para poder vencer el pecado. El pecado realmente es un agente destructor en la vida. Uh-huh. Siempre trata de que destruir la vida eterna, la salvación, destruir una vida, una familia, destruir. Pero si nosotros hemos decidido estar con Jesucristo, someternos a Él, entregarnos a Él, estoy viviendo bajo la gracia divina, la gracia de Cristo. Ahí está apuntando Pablo, ¿no? Nosotros vivimos, somos salvos únicamente y gracias por Jesucristo, por la obra que hizo Jesucristo. No depende la salvación por guardar una norma, por seguir un requisito cristiano, no, sino en la gracia cristiana. Exacto. La gracia que Cristo ha dado en su vida. Un regalo de Dios. Es lo que nos está diciendo en este versículo, ¿no?, que aparentemente parece controversial. Entonces ya no vivimos sin ley. Imaginemos si no viviéramos en un gobierno sin normas, sin leyes. ¿Cómo sería la vida? Sería un caos, ¿no? Un caos. Entonces un cristiano, cuando ha sido librado de algo, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo va a regir su vida? ¿Cómo va a andar esa nueva vida que tiene en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que va a seguir? Entonces los siguientes versículos dice, tú vas a obedecer a Jesucristo, vas a servirle al Señor Jesucristo, pero no por miedo, por temor o por qué dirán, sino por gracia, porque voluntariamente, por amor, porque eso ha hecho Cristo en nuestro corazón. Porque la ley moral te define qué es pecado. Y
Y si nosotros creemos que Pablo aquí se está refiriendo, que ya no estamos bajo la ley, es decir, ya está abrogado, ya no existen los mandamientos, viviríamos, según lo que Pastor Eliseo nos dice, bajo un caos espiritual, ¿verdad? Entonces Pablo aquí está diciendo que no es esa ley moral, sino Pablo está diciendo bajo la ley. Aquí en el comentario de la lección dice, ya no están bajo la economía judía tal como se practicaba en su época, con todas sus normas, reglamentos hechos por el hombre, sino él está diciendo que sobre ese pecado nosotros podemos tener la victoria, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir, Pastor Daniel? Bueno, entonces cuando uno tiene la ley de Dios en el corazón, eso nos da la victoria. ¿Para qué vamos a cumplir algo si lo hacemos por obligación externa? Sino que nuestra vida, nuestro corazón está entregada al Señor y eso nos da la salvación, ¿verdad? Claro. Mira, yo aquí quiero leer una parte que dice, la persona que supuestamente vive bajo la gracia, ¿no?, de Cristo, que muchos arguyen esto, ¿no?, y comentan, vivimos bajo la gracia. Dice, pero desobedece la ley de Dios, no hallará gracia, sino condenación. Entonces, bajo la gracia, vivir bajo la gracia significa que mediante la gracia de Dios, según lo que revela Jesucristo, se ha eliminado la condenación de la ley, inevitablemente acarrea sobre los pecadores. Entonces, nosotros ahora, si prácticamente Cristo me ha librado, me ha salvado, me ha redimido por su gracia, no me permite entrar en más pecados. No tendría por qué ir a cometer más errores. Por eso dicen, no reine el pecado. Entonces, no se enseñoree el pecado en su vida. Así es, queridos amigos, nosotros tenemos que entender que ahora, siendo libres de esta condenación de muerte causada por la ley, estamos andando en una vida nueva, una vida que se caracteriza y se manifiesta por el hecho de que al morir al yo, ya no somos más esclavos del pecado. Es decir, es solo con un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Nosotros seguiremos detallando algunos tópicos más de la lección en la siguiente sección. Sigue con nosotros en Axiomas. Ya retornamos con Axiomas. Estamos estudiando de cómo nosotros podemos tener una vida nueva en Cristo Jesús. Podemos leer, pastores, ahora en esta sección el versículo 16, el pecado o la obediencia. Vamos a leer, por favor. Dice el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, ya sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí está refiriéndose Pablo a qué. Ahí estamos entre pecado u obediencia, ¿no? No hay a medias. No hay a medias. Uno decide, o es blanco o es negro, ¿no? En realidad no puede ser uno término medio, como puede decir una mujer que está embarazada o no está embarazada, no puede decir media embarazada, ¿no? Entonces, uno tiene que tomar la decisión, frío o caliente. Sí, nadie también puede ser un cristiano medio obediente. Medio obediente. Tiene que ser sí obediente, pero aquí está enfatizando la obediencia. Aquí está la figura de un amo que esclaviza, que controla, es la figura, ¿no? El pecado como un amo que domina, que controla. Y ahí, si la vuelve a leer, dice, no sabéis que si os sometéis, ahí está, sometéis a algún como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que ustedes obedecen. Entonces, aquí hace hincapié sobre la obediencia. Entonces, un cristiano que fue redimido, que fue salvado, no puede desobedecer. Tiene que vivir ahora obedeciendo. En obediencia, y eso es por la gracia, ¿no? de Cristo Jesús. Versículo 17 de Romanos 6. Dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La única manera para poder vencer el pecado es obedeciendo. Si queremos ser libres del pecado, querido amigo, amiga que está escuchando
De repente alguno está luchando con el pecado y no sabe cómo vencer. Primer paso, obedecer la ley de Dios. Eso nos va a ayudar para liberarnos de las cadenas, porque como dijo el pastor Eliseo, el pecado primero se enseñorea y no te deja en paz, te somete hasta el último, ¿verdad? Y después vemos más adelante, el último versículo de Romanos 6 dice que después te paga. ¿Cómo te paga? Con la muerte. Entonces el pecado te agarra, te esclaviza, después de esclavizarte, te paga con la muerte. ¿Queremos vencer todo esto? El paso es aquí obedecer la doctrina. Exacto, ahí está la doctrina. Y obedecer de corazón, ¿verdad? De corazón. Entonces es interesante observar que la obediencia está ligada con la doctrina correcta, ¿no? Aquí el término griego de doctrina significa enseñanza. Entonces los cristianos romanos que estaban en ese tiempo habían adoptado estos principios de la fe cristiana. Ahora ellos deberían persistir en esto, en la doctrina sana y correcta. Pero y un corazón que está libre de pecado, ya no realiza pecados, entonces abraza la correcta doctrina. Qué bueno es saber que Dios nos da la oportunidad de tener ese tipo de vida. Ahora estamos, dice, libres del pecado. Tú eliges y ahora estás libre del pecado. No sé si podemos leer Romanos 16, 19 al 23. 19 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esa es clave. Presenten vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado en el pasado, erais libres de la justicia, pero, dice ahí el versículo 21, va a complementar más. Aquí no está menciona que no hay ningún término medio para nadie. Claro. O bien sirves o no sirves. ¿Eres cristiano de verdad o no lo eres? No hay blanco mezclado con algo negro. Ahí está mencionando, tienes que servir. Y es una recomendación, está diciendo, la naturaleza caída, aquí nos presenta acerca de lo que es el ser humano, es débil. Por eso al final yo hacía ese énfasis, debemos presentar nuestros miembros para servir a Jesús. Que no reine el pecado en nuestra vida, que no haga nido tampoco. Eso depende de nosotros también. La decisión. Personal. La decisión personal de cada uno, ¿verdad? Sí, así es. Aquí Pablo está retratando entonces a dos amos. Exacto. Prácticamente está aquí hablando de dos amos, ¿no? Y él nos hace un llamado a la santificación, que podamos reflexionar y podamos luchar y perseverar para santificar nuestras vidas, que nuestra vida esté separada solamente para el servicio de Dios. Porque cuando uno entra al pecado, el pecado no lo va a soltar a uno, lo hace sentir derrotado, lo lleva hasta el piso, lo hace sufrir, pero sabemos que acá es una invitación para todos los que nos están escuchando. Usted que está escuchando, estudia la Biblia, luchemos y esforcémonos para santificar nuestra vida. O servimos a Dios o servimos al enemigo de Dios, no hay término medio. El pecado nos lleva a la muerte, la gracia nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Esos son los dos amos que el apóstol Pablo está presentando aquí en Romanos capítulo 6. Entonces, por lo tanto, la experiencia del viejo hombre se da cuando el pecado se aprovecha de la ley para producir la muerte. ¿Verdad? Miren, ahí en el versículo 7 de Romanos capítulo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, el pecado realmente es una muy nos lleva pues al otro lado, ¿no? Nos lleva al otro extremo. Y a veces utiliza la ley para condenarnos, para decir que no tenemos esperanza. Se aprovecha de la ley. Mire, está diciendo, el pecado se aprovecha de la ley para acusarnos, para llevarnos a la muerte. ¿Ah? Por eso Jesús tuvo que haber venido para librarnos de ella. Y la decisión final debería de ser lo que está en Romanos 6:14, lo que leímos. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Exacto.
Yo quiero complementar, pastor, el versículo 22 también. Ujú. Esa es la promesa que les dedico a todos los hermanos que escuchan, ¿no? Dice más, ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es una promesa que Dios nos da para que nosotros podamos recordar que tenemos la victoria sobre el pecado y tenemos la invitación para la santificación. Pero ¿qué sucede si nosotros no aceptamos esta invitación de parte de Dios? Y ahí está el versículo 23. Si no aceptamos, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no aceptamos el proceso de la santificación, vamos a morir. Queridos amigos, los cristianos tenemos el privilegio no solo de regocijarnos en el perdón de nuestros pecados, sino de saber y tener la realidad en nuestras vidas de que somos libres del dominio del pecado. Esa es una decisión que solamente te compete a ti en tu vida y en mi vida. Dios quiere liberarnos del pecado, no solo perdonarnos. Por eso, querido amigo, que esta lección pueda ingresar en tu corazón. Piensa al escuchar esta canción que va dirigido a nuestro Dios en la responsabilidad que tú tienes para con Él. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa Axiomas, sin antes agradecer al pastor Eliseo Foronda por su presencia. Agradecido también yo por haber participado en este programa, Axiomas, y sigamos confiando en la palabra de Dios y sigamos viviendo en la gracia de Cristo y sirviéndolo con amor. También agradecer al pastor Daniel. Gracias. Gracias, pastor, y también a todos los que nos escuchan mediante la radio. Estamos muy contentos de poder estudiar un tema tan importante que es cómo vencer el pecado. Que Dios bendiga a todos los que nos escuchan. Así es, queridos amigos. La siguiente semana seguiremos estudiando el libro de Romanos. Estudiaremos Romanos capítulo 7 y el título es ¿Quién es el hombre de Romanos 7? Así que hasta la próxima con nuestro programa Axiomas.